Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es ser cristiano. La palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. Lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 26, que nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se les llama cristianos porque constantemente confesaban su fe de pertenecerle plenamente al Cristo. En Hechos 26, 28 y en Primera de Pedro 4, 16 también se menciona la palabra cristiano. Y cristiano significa pertenecerle al Cristo. Es aquel que confiesa su fe en que Jesús es el Cristo, es un soldado de Cristo, es familia del Cristo, es el que le pertenece plenamente al Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesús el Cristo. Y Primera de Corintios 3, 23 dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En ambos pasajes vemos cómo el apóstol Pablo hace una referencia muy clara a lo que es el cristiano, es pertenecerle plenamente al Cristo. Y es que no podemos ser hijos de Dios sin antes pertenecerle al Cristo, sin antes haberle reconocido a Jesús como nuestro Cristo y Señor de nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vemos entonces que nos está diciendo son de ese linaje de Abraham, no porque nacieron terrenalmente del linaje de Abraham, no, sino porque le pertenecen a Cristo, son hijos según la promesa. Es que Dios le dio una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no le hablaba de una simiente terrenal, le hablaba plenamente del Cristo. Juan capítulo 17, versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús estaba diciendo: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Ustedes son de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, es porque hemos confiado plenamente en que Jesús es el Cristo de nuestras vidas y lo confesamos abiertamente en todo lugar. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros somos hijos de Dios a través del Cristo. En Él estamos escondidos. Por su gracia es que podemos estar en este mundo de manera tranquila y confiada, esperando plenamente ese día en que Él venga por nosotros y nos lleve a esas moradas de las cuales habló en Juan capítulo 14. Entonces vemos cómo la Biblia nos muestra completamente lo que significa ser un cristiano. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando confesamos nuestra fe, pero no es una fe que se confiesa únicamente con los labios, es que creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque es que el que sería levantado de entre los muertos era el Cristo. Así lo profetizó el salmista, así lo muestran las Escrituras. Cuando nosotros creemos que Jesús es el que Dios levantó de los muertos, estamos creyendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando le pertenecemos a Él, entonces somos verdaderos hijos de Dios. Pero ¿cómo entonces es la vida de un cristiano? En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, la Biblia nos dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. A eso estamos llamados, así debe ser nuestra vida. No importa cuánto suframos, si somos verdaderamente cristianos, sufriremos tal como Él sufrió. Vemos como los apóstoles, que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, cada uno de ellos sufrió, pero no se concentraron únicamente en el sufrimiento. Es que tenían un gozo pleno. Somos hijos de Dios, le pertenecemos al Cristo. Entonces es necesario que vivamos en esta fe, que anhelemos fervientemente nuestro crecimiento en esta fe. Romanos capítulo 14, versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es ser un verdadero cristiano. No importa lo que pase con nosotros en este mundo, no importa cuántas cosas tengamos que sufrir. Es que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, tampoco hay un problema, porque morimos para estar con Él por la eternidad.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nos damos cuenta que si Él murió es para que nosotros no sigamos viviendo para las corrientes de este mundo, no vivamos para complacer simplemente nuestros deseos, ya no vivimos nosotros, vivimos plenamente para Él. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es ser un cristiano. No es simplemente un nombre, no es simplemente un título, no es simplemente una forma de llamar a los congregantes. Cristiano es el que lo entrega todo por testificar completamente al mundo entero, en todo lugar, que Jesús es el Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Entréguense por entero a la obediencia a la palabra de Dios. Cumplan plenamente el mandato que Dios ha establecido para ustedes. Entréguense plenamente al Cristo y no se conformen, no vivan conforme a los deseos de este mundo. Antes bien, salgan de allí y que puedan verdaderamente comprobar esa voluntad de Dios en sus vidas. Esto es ser un cristiano, aquel que lo deja absolutamente todo y vive plenamente para el Cristo. Así que, amados hermanos, Dios nos está llamando a ser verdaderamente cristianos, a pertenecerle al Cristo, a ser un hijo de Dios, porque somos primeramente del Cristo. Y si somos de Él, entonces vivimos para anunciarlo ante el mundo entero, preparando su retorno. Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si el Señor viene por nosotros cuando acabemos de predicar, cuando acabemos de testificar el evangelio a todo el mundo, entonces ¿qué debemos hacer? Vivir como cristianos, vivir como vivían los de la iglesia primitiva, vivir como el ejemplo de los apóstoles, entregando todo absolutamente para terminar la evangelización mundial. Esto es un cristiano. Que Dios les bendiga.